A continuación vamos a ver las técnicas de planificación en un proyecto, vamos a conocer un poco más sobre los conceptos, definiciones y vamos a colocar ejemplos concretos que permiten ayudar a comprender un poco su esencia, su significado. Entonces, una de las 7 planificaciones básicas que vamos a mencionar en este video es la planificación por circunstancias, por contingencia, por experimentación, por azar, planificación por perspectiva, sexta planificación por preferencia y 7 planificación por escenarios. Entonces, bueno, antes de empezar a definir cada una de ellas, pues vamos a hablar que va centrada la planificación, el concepto, qué es planificar, cuál es el plan que tenemos y algunos elementos que juegan un papel muy importante en este tema. Entonces, empecemos primero a definir la planificación. La planificación es esa actividad continua relacionada con el acto de prever, diseñar, ejecutar, evaluar propósitos, acciones orientados hacia fines determinados. Por ejemplo, en un puesto de alta gerencia, la planificación juega un papel muy fundamental porque su función siempre va a ser diseñar o ejecutar un plan a fin de que su procedimiento, su proceso dentro de las actividades que realice o que la persona esté coordinando puedan salir de la mejor manera posible, ¿sí? Siempre tiene un fin determinado y es cumplir ese objetivo por el cual se ha planteado. Ahora, si hablamos de planificar, o sea, que es ya el verbo como tal, que corresponde a la tarea de precisar en el plan, en los propósitos, en las acciones, en las inquietudes y en las aspiraciones. Otra definición muy importante podría ser el plan. El plan es el recurso, la aspiración en el que se va a trabajar. Y para ello es importante uno hacer varias preguntas como ¿qué? Y cuando uno dice qué es lo que voy a hacer, por qué, justificar la razón de por qué voy a hacerlo de esa manera. ¿Para qué? Se centra más que todo como en el objetivo, acerca de tener muy claro cuál es el contenido de su proyecto que va a realizar. ¿Quiénes? Las personas que están involucradas en el proceso, quienes están planificando ese proyecto. ¿Cómo? La metodología que va a usar, si va a ser en equipo, si va a ser de forma individual y cada parte va a integrar esa solución a la que están buscando. ¿Cuándo? Bueno, esto se refiere más que todo al tiempo, a la etapa que se va a utilizar para desenvolver su proyecto. Los recursos, ¿con qué? Bueno, recursos, ya sea material de apoyo y cómo los va a conseguir. ¿Cuánto? Aquí el presupuesto también juega un papel muy importante. De hecho, las grandes empresas tienen un presupuesto para poder desarrollar sus actividades y en este caso, para planificar algo se requiere también un presupuesto, tener claro qué es lo que se va a invertir y cómo se va a justificar ese gasto y dónde, que es otra pregunta clave a la hora de planificar, es el lugar, la locación, en fin, eso es lo que tiene que ver con la planificación. Pero vamos a ver ahora sí, a empezar a definir planificación por planificación, ¿sí? Entonces, antes de empezar a definirla, vamos a hablar un poco de las fases. Se debe tener en cuenta el investigador de una manera adecuada para repercutir en el éxito del evento. Es decir, no pasar por alto esos pasos básicos, que es primero la preparación, segundo el inicio, tercero el desarrollo, cuarto el cierre y quinto la evaluación. Entonces, en el primer paso, el planificador lo que va a hacer es enfocarse en preparar cada fase, cada propuesta. En el segundo es el inicio, ya después que hizo su preparación, tiene claro lo que se va a realizar. Ahora sí, a empezar a ejercer cada situación que ya quedó escrita. Viene la fase de desarrollo, que es lo importante, ya la fase práctica. Y la fase final, que es el cierre. El cierre ya es el punto final del proyecto que se va a realizar.
Pero lo que más importa después de realizar todo este proceso es la evaluación, ¿sí? Ya después que culminó el cierre, entonces ahora viene la evaluación. Si en esa planificación se cumplió el objetivo, si se logró lo que se quería, lo que se esperaba, incluso qué cosas, qué aspectos principales, específicos se pueden mejorar en un próximo proyecto. Eso es lo que debe tener claro el planificador, ¿sí? A lo que se le llama la técnica. ¿Qué es la técnica? Bueno, el instrumento valioso que se emplea para uno u otro propósito. Independientemente del tipo de investigación que vaya a realizar, ¿sí? Es los instrumentos que se va a valer el investigador o el planificador para llevar a cabo su investigación. Y en cuanto a la metodología, es importante que el planificador tenga claro qué recursos, qué actividades va a realizar y para qué. Ahora sí, entonces vamos a entrar a definir lo que son las planificaciones. Empezamos primero por la planificación por circunstancia. ¿En qué consiste? Bueno, esta se dice que ejecuta las cosas como se vayan presentando. Ejemplo, estamos en una empresa donde se está implementando un nuevo sistema, ya sea para la parte contable, entonces la planificación por circunstancia va a ser que a medida en cada fase del desarrollo del sistema, de la implementación del sistema, en cada fase, se va a planificar, ¿sí? Ahí hay una circunstancia, una fase en cada implementación del nuevo software. Ahí hay una circunstancia que está condicionando la situación, entonces se requiere planificar paso por paso. Vamos a ahora definir planificación por contingencia. ¿Qué es la planificación por contingencia? Bueno, se refiere a situaciones o acontecimientos de magnitud que obligan a atender las cosas por vías de urgencia. No quiere decir dejar las cosas sin ejecutar, sí, se pueden elaborar planes o se pueden establecer lo que se va a hacer en caso de que ocurra una situación, pero hay imprevistos que pueden presentarse en el camino o en el desarrollo del proyecto y es preciso entonces tener claro cómo se va a atender la situación, ¿sí? En esta planificación por contingencia se puede presentar, poniendo un ejemplo de la vida real, el caso de que la empresa se quedó sin sistema porque el servidor falló. Entonces, ahí viene la planificación por contingencia. Debe haber una alternativa fijada para seguir cumpliendo sus funciones, ¿sí? Tercera planificación es la planificación por experimentación. ¿En qué se basa? Bueno, como su nombre lo indica, en la experimentación, pero también en la experiencia más que en la reflexión y análisis profundo de factores y circunstancias. Esta es una manera más práctica de trabajar con presupuestos y comprobaciones para eliminar los fracasos y asumir los éxitos, ¿sí? La mayoría de los planificadores que utilizan este tipo de planificación lo hacen precisamente basándose en su experiencia. Quizás en el pasado ya tuvieron casos similares y algunas estrategias de esos casos se pueden implementar en el nuevo proyecto. Como cuarto tenemos la planificación por azar. Esa está ligada más bien a condiciones supersticiosas, es decir, cosas que pueden suceder al azar. Entonces, un pequeño imprevisto que se haya presentado, ¿qué hace? Pues que uno le toque que empezar a planificar lo que se está dando en el momento y de forma urgente. La planificación por perspectiva es más que todo una visión que conlleva hacia el futuro a partir del presente y se deben realizar actividades y cumplir con los objetivos de la organización. Tenemos ahora la planificación por preferencia. Esa proyecta el pasado hacia el presente y el futuro. Entonces, se pueden utilizar estrategias del pasado para el presente y para el proyecto futuro. La planificación por escenario se fundamenta en analizar pues, parte del abanico de posibilidades que tenemos cuando desde nuestro presente miramos hacia adelante. Una vez definido el escenario, entonces ahora sí se puede empezar a trabajar. Muchas de las actividades que se pueden utilizar
En la planificación pueden ser los foros, los paneles, los simposios, la mesa redonda, el taller, el seminario, el debate y la conferencia. Todas estas actividades forman parte de la planificación. Independientemente del tipo de planificación que se vaya a realizar, a desenvolver, si utilizamos alguna de estas actividades, de seguro que entonces nos va a ser más fácil desarrollar nuestro proyecto sin importar el fin de la investigación.